Le voy a preguntar a alguien que sabe de economía y que estuvo en el canje del 2005 qué hacer con este quilombo, y la persona que está acá es Roberto Lavalle, todos lo conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Hay solución? Lo acaba de decir, ¿no? Acá hay que elegir el mal menor. Hemos llegado acá por una serie de razones. La existencia de los fondos buitres, pero ahí no hay nada que decir, son lo que son. Son lo que son. Son claro. un segmento del sistema capitalista que no sirve para nada. Lamentablemente, es más, le hacen mal a los valores del capitalismo, pero son lo que son. Un gobierno que por omisión no hizo una serie de cosas entre el 2006 y el 2010. El 2010 hizo un mini canje muy mal hecho, y de ahí en más error sobre error. Y un juez, esto también hay que decirlo, que cambió la interpretación estándar de la cláusula pari passu. Por eso está siendo objeto de críticas importantes. New York Times, Financial Times, grandes medios ligados a las finanzas que le están diciendo que ha cometido un error. Lo cierto es que este conjunto de tres actores nos ha llevado a una situación donde lo que hay que elegir es el mal menor. La primera reacción que hubo en Argentina, y retomo algo que usted decía en el ingreso, cuidado, no hay que creer que nosotros somos víctimas, pero también hay que tener una mirada sobre los que son demasiado flojos en Argentina. A ver, yo le diría, ni matones, como desde el gobierno hay momentos que hay claros momentos de matonismo, de mojarle la oreja, por ponerlo de manera simple, al juez y demás, pero tampoco hay que ser miedosos. La primera reacción que hubo cuando salió del resultado judicial de varios dirigentes, de varios que son candidatos a presidente, fue: hay que pagar, sin saber siquiera de qué estaban hablando. Pagar en ese momento y pagar ahora, sí, sin nada más, es peor que no pagar. ¿Por qué? Usted explicó que había un 7% y un 92%. El 92% hace 10 años que puntualmente cobra, que hizo un enorme esfuerzo porque tuvo que ceder el 75% de su crédito. Hubo una quita en el crédito del 75%. Y el 7% que no cobra. De ese 7%, uno hace un juicio. Si se le paga a ese 1%, desencadena el pago de los se cae el conjunto, se cae el conjunto, no los 20.000 millones solos. No, bueno, usted me dice antes de enero. Se cae todos antes de enero. En consecuencia, acá hay que buscar formas que permitan llegar a después de enero. Y aún así hay cosas que hay que estudiar. No es tampoco sencillo de ir y pagar, porque detrás del 1 está el otro 6. 1 más 6 son 7. Esos son alrededor de 18.000 millones de dólares. Si un juez decidiera, y lo puede hacer, que ese 6% tiene que cobrar los 18.000 millones, el 70% de las reservas argentinas desaparecen. Sí, claro. Usted se da cuenta, sería un desastre. Eso es imposible. Obvio. En consecuencia, hay que esperar después de enero, y después de enero hay que ponerlo en conjunto, el 1 que ya ganó con ese 6% que potencialmente tiene la misma reestructurar ese 7% de la Entonces, deuda. ese 7% requiere una reestructuración de conjunto. Solucionarle al 1% solamente, y este fue el error de varios candidatos que dijeron, hay que pagar, miedosos. Entonces, entre los miedosos y los matones no vamos a ningún lado. Hay que poner la cabeza fría. Usted hizo con Nielsen la reestructuración más exitosa de la deuda de los últimos años. ¿Lo llamó alguien por teléfono en el último tiempo para preguntarle qué hacer? No, pero yo le diría, mire, eso tampoco extraña demasiado. Pero... A ver, desde el año 2007 que yo vengo diciendo que, a ver, la economía y la sociedad argentina, porque cuando uno habla de economía habla de la gente, habla de la sociedad, habla de todos nosotros. Venía por una vía, venía creciendo 9%, con inversión, sin inflación, etcétera, etcétera. En algún momento este tren cambió de vía, fue en el 2007. Desde el 2007
que lo vengo diciendo y vengo siendo muy crítico del gobierno. De manera tal que pensar que llamen a alguien que es crítico no es muy razonable, sobre todo para este tipo de gobierno. Está bien, no. De manera tal que asombrar no me asombra. Yo no soy de los que dice, ay, ¿por qué no me llamaron? No. Si uno plantea este problema como un problema nacional que trasciende el propio gobierno, y de hecho lo trasciende, porque el gobierno se va a ir y esto va a quedar para el gobierno que venga y para los otros. Sí. Uno podría pensar que el gobierno podría haber convocado a técnicos de la oposición, sean quienes sean. Debía haber empezado por el Congreso de la Nación. Bueno. Debía haber empezado por ahí. Y a lo mejor en el Congreso armar una mesa de consenso que invite, sí, a la gente que crean que puede aportar. Pero no hay que tener mucho cuidado porque hay mucha autopublicidad también, de gente que está diciendo, yo quiero intervenir. En la mano. Tranquilos. ¿Cómo está manejando el gobierno esta crisis? Creo que la está manejando, mal desde el punto de vista de las formas, de la actitud demasiado agresiva y demás, pero por alguna razón ha acertado en el fondo de que no debía pagarle a ese 1% porque se caía todo el resto. ¿Por qué lo acertó? Bueno, algunos dicen porque tiene miedos a juicios, miedos personales a juicios. Sí. No lo sé. Lo cierto es que en ese punto acertó porque hubiera sido todavía más grave lo otro. Me parece, yo no sé si usted dirá si tenemos tiempo para esto, pero se habla del tema de la jurisdicción y del tema de Rufo como si fueran animales que Argentina creó. No, son de forma. Esos existen en el mundo, claro. Son de forma y son obvias. Mire, la cláusula Rufo, ¿qué dice? Está bien, pero Argentina... Supóngase que usted gobierno y yo soy acreedor. Sí. Usted me pide que yo le deje 75% porque usted no me puede pagar. Yo lo menos que cuando yo le concedo eso y todos los que están acá le concedemos eso, su situación financiera cambió totalmente. Usted pasa a estar bien, pasa a estar casi sin deuda. Y entonces viene la tentación de ofrecerle a los que no entraron algo mejor. Los que entraron primero... Claro, obvio, no quieren ser los tontos. Tontos no quieren ser. En consecuencia, en el mundo, sobre todo cuando hay quitas grandes, todos los países en vía de desarrollo usan cláusulas que dicen, si a los que no entraron le damos mejor, a ustedes le tenemos que dar lo mismo. Digo, para aclarar esto, porque he oído tanta tontería sobre que por qué se concedió o no se concedió, es absolutamente... Es de forma en los... Nadie quiere ser el tonto, nadie quiere ser el tonto. El gobierno dice que no va a haber... no se va a sentir el default en la política interna. No, bueno, este es otro tema. El problema de todo de esta cuestión del default es que está tapando todo lo demás. Y lo demás existía antes. No hay que dejarse engañar en un tema. La recesión, la falta de inversión, el aumento del desempleo, la inflación, son todas cosas previas que no tienen nada que ver con esto. Esto le agrega un condimento adicional negativo. Es obvio. ¿Qué puede esperarse en la vida cotidiana? ¿Qué puede esperar la gente que está mirando de esta situación nueva? ¿Profundizarse lo que hay? Se va a agregar un poquito más a lo que ya tenemos. Es decir, ya se han perdido en blanco, reconocidos por el propio INDEC. Mire que para que el INDEC reconozca, se hablan de más de 30.000 puestos de trabajo en la industria. En negro son unos 60.000. De manera tal que ya hay una pérdida de empleo. Sí, más las suspensiones. Más las suspensiones. ¿A quién pega sobre todo? A los jóvenes, al primer empleo, a las mujeres. La inflación está en el 40%, 38% para ser preciso. El alimento por encima del 40%, que es lo que más perjudica a la gente que menos tiene. Más le pega a la gente que menos tiene. Inversiones no hay. De manera tal que todo eso era previo. Y la cuestión del default, que hay que atenderla, default o no default. Bueno, eso le iba a preguntar para terminar. ¿Estamos o no en default? Ahora le digo. Es decir, eso no nos debe tapar todo lo que existía previamente. Default o no default, depende. Si usted es un acreedor de ese 93%, los contratos dicen cuando uno recibe en su cuenta es que ha cobrado. Esa gente podría decir, hasta ahora me han pagado, ahora no me están pagando. Hay otros documentos, hay más de 1000 páginas que tiene el prospecto, que
dice que hay que hacer el depósito en el banco que distribuye el dinero, que es el Banco de Nueva York. Y Argentina lo depositó. De manera tal que una discusión jurídica. depende de qué lado. Ahora, Labaña, yo hoy veo la prensa del mundo y todo el mundo está hablando de default. Sí, sí, pero no cambia nada que hable de no default. Miren, los sectores serios de Estados Unidos que no tienen relación con esta cuestión o intereses con esta cuestión financiera dicen: hemos entrado en un terreno desconocido, porque Argentina está procediendo de esta manera, porque el juez se extralimitó y porque los fondos buitres no largan la presa. Estamos entrando en un terreno que internacionalmente no tiene precedente. Y en consecuencia, si usted por algún motivo tuviera que invertir en Argentina teniendo plata en el exterior hoy, ¿lo haría o no? Hoy no. Hace 2 meses, no lo haría o a tampoco. 6 meses, o 10 meses. No lo haría porque la economía argentina está en proceso recesivo. Está con desequilibrios de orden. La caja en pesos, tremendo desequilibrio. Usted me dice, ya no iba a venir plata. No. Ahora claro, tampoco va a venir. No, solo iba a venir plata prestada a tasas muy altas. Sí, bueno, claro, sí, está bien. Casi mejor que esa no venga, ¿no? Claro, lógico. Vamos a volver lógico, a empezar. No.